Listos. Sí. Vale, buenas. Sí, ¿verdad? ¿Estamos transmitiendo? Ok, bueno, pues listo, ya estamos. Buenas noches a las personas que vayan ingresando al en vivo. Queremos agradecerle pues, primeramente por conectarse a esta transmisión. La idea fundamentalmente es poder presentar un material que ha sido, bueno, que conocimos nosotros para dar un poquito el contexto hace aproximadamente un año, en alguna noche de buscar elementos, de estudiar un poco para tener una mejor idea de cómo orientar la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, en particular de los trabajadores universitarios. Y bueno, particularmente encontramos este libro del licenciado Ricardo Valencia y creemos que es un libro que debiera de divulgarse en gran medida porque tiene la particularidad de ser bastante claro, de ser muy breve, de dar una muy buena orientación para un trabajador, vamos a decirlo, común, como cualquiera de nosotros, no un trabajador típico, y que pueda darle los elementos suficientes para saber en dónde está parado, ¿no? Por qué estamos en un régimen de excepción laboral y otras cosas que nos comentará en un momento más el compañero Ricardo Valencia. Voy a presentarlo rápidamente para no demorarnos y darle la palabra porque el interés es poder escucharlo, desde luego. Bueno, el licenciado Ricardo Valencia es licenciado en Derecho y maestrante en Historiografía, ambas por la Universidad Autónoma Metropolitana, en particular de la Unidad Azcapotzalco. Es especialista en Derecho del Trabajo, Derechos Humanos e Historia del Movimiento Obrero y Socialista Mexicano. Y bueno, desde su militancia política ha apoyado a distintos sindicatos en procesos de lucha, incluyendo la huelga del CITUAM en 2019. También es escritor de artículos periodísticos sobre conflictos laborales y sindicales en medios virtuales. Entonces, sin más preámbulo, pues saludarte, Ricardo. Buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, buenas noches. ¿Sí? Pues si quisieras comenzar, es todo tuyo el micrófono, Ricardo. Vale, muchas gracias. Em, bueno, cabe aclarar que esta presentación del libro viene o se da en un momento muy importante para el sindicalismo mexicano, ¿no? En este momento, más que en otros, se está cuestionando mucho la figura del sindicato como una figura auténtica de defensa de los trabajadores, ¿no? Está recientemente el caso de la CATEM, donde uno de sus líderes sindicales está investigado por delitos, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera. Y entonces es donde la opinión pública empieza a cuestionarse, ¿es necesario los sindicatos? ¿Para qué un sindicato? ¿Cómo pueden ser los sindicatos? Etcétera, ¿no? Entonces agradezco mucho la iniciativa que tuvieron a bien ustedes de que hiciéramos esta presentación. Y bueno, sin más, comienzo con la presentación del libro. Este fue un libro que surgió a partir de la participación que pude tener en la huelga del 2019 del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y esta fue una huelga pues muy larga, duró 93 días, y fueron 93 días donde hubo mucho tiempo para reflexionar para qué el sindicato, cómo el sindicato universitario, etcétera, ¿no? Entonces decidí hacer este material como una aportación para aquellos trabajadores con los cuales tuve oportunidad de luchar. Y en un primer momento, antes de abordar cuál es el marco normativo que rige a los trabajadores universitarios, me pareció muy importante explicar de dónde venimos para saber en dónde estamos y poder delinear algunas ideas en relación a lo que yo considero que debe de caminar el movimiento sindical universitario. Entonces, bueno, en un inicio, cuando se crea la UNAM, porque recordemos que la UNAM desde siempre ha sido un parteaguas, un ejemplo para las demás universidades públicas del país. Entonces, cuando primero surge la UNAM, eran grandes profesores, grandes científicos, grandes profesionistas quienes daban clases, y eran realmente muy pocos trabajadores administrativos, ¿no? Y muchos de los trabajadores administrativos, cuando se crea una ciudad universitaria, no se consideraban como tal trabajadores universitarios, ¿no? Por ejemplo, los jardineros se consideraban más a sí mismos como campesinos o algo así, los trabajadores de biblioteca, etcétera, se consideran más como un tipo de oficinistas, más que propiamente un gremio universitario. Y los profesores tampoco se reivindicaban, o en particular los profesores no se reivindicaban como trabajadores, porque principalmente eran profesionistas que daban clases. Ajá, no era un magisterio con identidad, un magisterio consolidado, sino que era más bien profesionistas que daban clases como un servicio público, ¿no?, al pueblo de México. Eso ocasionó que hubiera un gran vacío legal. Es decir, al inicio los trabajadores universitarios no tenían derecho a la seguridad social, no tenían derecho a la sindicalización, no tenían muchos derechos, ¿no? Y los trabajadores tampoco es como que los reclamaran demasiado o de manera organizada. Eh, en este sentido, los trabajadores universitarios estuvieron durante muchos años con un vacío legal. Y este vacío legal fue aprovechado por algunos trabajadores para poder organizarse de manera sindical. Pero estos esfuerzos no daban grandes frutos, dado que no había un derecho que los apoyara o que los restringiera, ¿no?, los acomodara en algún lugar. Eso no limitó a los trabajadores de la UNAM, que siguieron organizándose, que siguieron luchando por sus derechos, que siguieron peleando por ser reconocidos como tal. Y hay un parteaguas. A finales de los años 60, inicios de los 70, el Estado mexicano decidió continuar con una política de economía industrializada, donde la industrialización en México requería de personas capaces de poder
pues trabajar en la industria, ¿no? Desde muchísimos puntos, ¿no? Tanto técnicos como humanísticos, sociales, etcétera. Y en este sentido, en estos años, finales de los 60, inicios de los 70, existe un proceso que se llama la masificación de la universidad y es donde se crean muchas universidades públicas, pero también es donde las universidades que ya existían empiezan a crecer de una manera masiva. Es decir, de algunas decenas o cientos de trabajadores y de estudiantes universitarios, empieza a haber miles y después millones de estudiantes universitarios, donde ya existen estos trabajadores, ya se consideran como tal trabajadores, se consideran un gremio en específico, y los profesores también empiezan a cambiar. Ya no son estos profesionistas que dan clases, sino que ahora empiezan a ser un magisterio consolidado, ¿no? Es decir, empiezan a ser profesores universitarios que su única dedicación en la vida es dar clases, y dar clases para la UNAM o sus propias instituciones educativas. Y estos profesores tenían otra gran particularidad, y es que son jóvenes. La mayoría de estos trabajadores académicos son jóvenes, empiezan a ser contratados desde los 22 o 23 años como profesores universitarios, y eso crea un magisterio joven, con ansias de cambiar el mundo, y sobre todo porque estaban en unas décadas 60, 70, en unas décadas en donde la clase trabajadora, en general las clases instruidas, estaban politizadas, ¿no? Y planteaban cuestiones como libertades democráticas que el régimen político en México no planteaba o no garantizaba, ¿no? Como la libre expresión, la libre organización. Y en este sentido, los trabajadores universitarios empiezan a tener estas ganas de querer organizarse, estas ganas de tener derechos, estas ganas de participar políticamente a través de una organización sindical, y empiezan a tener grandes experiencias de lucha, ¿no? Eh, Sin embargo, esta lucha de los universitarios no se da en el vacío, ¿no? No se dan los trabajadores universitarios luchando ahí solitos en la universidad, encerrados en las aulas, encerrados en la ciudad universitaria, no, sino que surge en un contexto que la historia del derecho, la historia del movimiento obrero mexicano ha llamado insurgencia obrera. Y esta insurgencia obrera, que también se le ha llamado sindicalismo independiente en México, tenía algunas cuestiones muy importantes, ¿no? Para empezar, la insurgencia obrera planteaba una ruptura con los viejos esquemas de sindicatos anteriores, ¿no? Que eran sindicatos del PRI, controlados por el PRI, donde el PRI controlaba casi absolutamente todo lo que pasaba dentro de los sindicatos, donde el gobierno federal, el presidente de la República, ponía a las direcciones de los sindicatos y les decía a los trabajadores hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar y cómo podían llegar a lo que querían, ¿no? Entonces eran sindicatos fuertemente controlados, donde aplicaban una política represiva y violenta contra la oposición, y en esos años hubo muertos, desaparecidos, etcétera, de activistas sindicales que lo único que querían era participar en su sindicato para luchar por mejoras económicas para su gremio, ¿no? Eh, y esta insurgencia obrera se caracterizó por principalmente cuatro aspectos. El primero y el más importante, considero yo, es la democracia sindical. La democracia sindical, tal cual como se planteaba en los años 60, 70, no era esa democracia que ahora nos vende la reforma laboral del 2019, que es ir a votar en urnas, ¿no? Eso no es democracia sindical, tal cual como se planteaba, sino que era que los trabajadores de base, la mayoría de los trabajadores, realmente pudieran tomar las decisiones de su organización, y que no solamente pudieran tomar esas decisiones o inmiscuirse en esas decisiones, sino que también pudieran tener un control sobre lo que se hacía en el sindicato, ¿no? Tal como quitar y poner dirigentes en el momento en el que quisieran, y poder luchar de las formas en las que la base trabajadora decidiera. También otro punto muy importante es la libertad sindical, ¿no? Es decir, que los trabajadores pudieran organizarse libremente. Y eso ya en este momento quizás ya no lo podamos entender como se entendía en ese momento, porque ahora sí hay mayores posibilidades para que los trabajadores conformen un sindicato, ¿no? Pero en ese momento, si el PRI, por medio del Estado, decía que tales trabajadores no podían sindicalizarse, pues entonces no se sindicalizaban, así estuvieran luchando durante muchos años por la sindicalización. Entonces luchaban por la libertad sindical, por la libertad de organizarse, por la libertad de poder luchar para mejorar su vida, la vida de su gremio y la vida de sus familias. Otro punto sumamente importante era la independencia sindical. Y esta independencia era entendida como una independencia del gobierno, una independencia del PRI, una independencia de los sindicatos charros, que eran del PRI, y una independencia todavía más fuerte, que es la independencia de la patronal. Es decir, que el Estado, el PRI, los sindicatos charros y la patronal no se metieran en los asuntos del sindicato, que realmente dejaran que los sindicatos lucharan por sus propios derechos, por sus propios intereses, ¿no? Entonces, esta cuestión de la independencia sindical fue sumamente importante porque venía a contravenir el sistema político del PRI. En ese momento, el PRI tenía poder de convocatoria, de movilización de la población por las organizaciones que controlaba, ¿no? Entre ellas los sindicatos. Entonces, estos sindicatos, cuando plantean romper ese esquema de dependencia, romper con el PRI, pues se meten en aprietos porque impugnan de frente al sistema político priista en México. Y por eso fue su carácter tan importante en su momento. Y otro punto fundamental es que estos sindicatos planteaban una identidad de clase.
Es decir, que no luchaban solamente por su gremio, que no luchaban solamente por aumentos salariales, mayores prestaciones a lo inmediato, sino que tenían también la idea de plantear cosas para toda la clase trabajadora, ¿no? Empezando por la unificación de la clase trabajadora en organizaciones sólidas, independientes y democráticas, auténticas, sino que también algunas reformas políticas como tal. ¿Como cuáles? Como la reforma, pelearon por la reforma a la jornada de 40 horas. Luchar por la jornada de 40 horas no es algo nuevo, no es algo que Sheinbaum se le haya ocurrido, no es algo que los sindicatos que apoyan a la Cuarta Transformación se les haya ocurrido, no, viene desde los 70 esta consigna y pelearon mucho por ella, ¿no? Y en algunos sindicatos se logró la jornada de 40 horas con pago de 56, ¿no? Que es algo que ya no viene en esta reforma. Entonces, los sindicatos universitarios surgen en este contexto donde había muchas huelgas, donde había muchas movilizaciones, donde todos los centros fabriles eran centros de agitación política al mismo tiempo. Y los sindicatos universitarios van contagiándose de todas esas experiencias de lucha de la clase obrera mexicana para crear sus propias organizaciones. Entonces, el sindicalismo universitario desde el inicio se caracterizó por ser democrático, libre, independiente y de clase, y altamente politizado también. Eh, Derivado de todas estas luchas sindicales que van teniendo los universitarios, se plantean una cosa que al régimen del PRI gobierno no le pareció nada, y fue juntar todos los sindicatos universitarios, públicos y privados, en un solo sindicato gigante, ¿no? Un sindicato nacional, un sindicato de industria, que era el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, el SUNTU. Este sindicato nunca llegó a constituirse como tal, eh, porque al gobierno no le convenía que se constituyera un sindicato tan grande. Entonces, nunca logró constituirse como tal. Un antecedente para que llevó al gobierno, al Estado mexicano, a no permitir la constitución del SUNTU fue la huelga del STUNAM en 1977. Esta huelga del STUNAM, no recuerdo bien cuánto tiempo duró, creo que fueron 17 días, algo así, si no es que me estoy equivocando, pero esta huelga suscitó una gran solidaridad por parte de muchísimos sectores del proletariado mexicano, ¿no? Trabajadores mineros, electricistas, petroleros, oficios varios, panaderos, otros universitarios, generó una gran movilización de solidaridad y eso fue peligroso, fue considerado peligroso para el Estado mexicano. Entonces, esta huelga en el STUNAM, del STUNAM, terminó como otras tantas huelgas terminaban en ese momento. Terminó siendo aplastada por las armas del ejército, ese ejército que López Obrador tanto se ufanó y esforzó en decir que era el pueblo en armas. Fue ese ejército el que reprimió una huelga universitaria, ¿no? Que luchaba por el reconocimiento de su organización sindical y más salario. Después de esta huelga, la huelga del STUNAM, en 1980, se promueve una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y esta reforma creaba el régimen especial de los trabajadores universitarios. Y esta reforma decía tajantemente que no podía haber un sindicato nacional, que no podía haber un sindicato universitario tampoco que abarcara varias universidades, sino que los sindicatos universitarios debían entenderse como un sindicato gremial, es decir, una universidad, un sindicato, nada más, ¿no? Ya fuera un sindicato académico, uno administrativo o uno mixto. Y en ese sentido, pues se desmotivó también que hubiera sindicatos mixtos y por eso hay tan pocos sindicatos mixtos, ¿no? El STUNAM es un sindicato mixto, o plantea hacerlo, y también el CITUAM. Pero de ahí en fuera, muy pocos sindicatos mixtos. Y que tengan contrato colectivo, creo que es solo el CITUAM. Pero no voy a meter en eso. Para 1982, sufre otro gran golpe el sindicalismo universitario. Y es que el contrato colectivo de la Universidad Autónoma Metropolitana decía que el sindicato podía tener el control sobre el trabajo académico hasta cierto punto. Y el sindicato podía proponer quiénes iban a ser profesores en la universidad. Pero no solamente eso, sino que el sindicato también se podía meter en la promoción, en el ingreso, el ascenso, permanencia de los profesores académicos. Entonces, el abogado de la universidad, el abogado patronal, demanda al sindicato y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve en contra del CITUAM y donde dice todo lo que tenga que ver con academia no le corresponde al sindicato, no es materia laboral y se le cortan 50 y tantas cláusulas al contrato colectivo. Ese laudo, esa resolución de la Junta Federal, se tomó como ejemplo para absolutamente todos los sindicatos universitarios de México. Fue tan fuerte este laudo que suscitó 26 huelgas de solidaridad de sindicatos universitarios y de movimientos estudiantiles. Es decir, allá donde no hubo huelgas universitarias de los sindicatos, de los trabajadores, los estudiantes tomaron las escuelas para defender el derecho del CITUAM a defender a los trabajadores académicos, ¿no? Entonces, el origen del régimen especial de los trabajadores universitarios, el origen de los artículos de la Ley Federal de Trabajo que dicen estos son para los universitarios, es un origen represivo. Lo que se buscaba era limitar al movimiento sindical universitario que estaba siendo muy fuerte. Paso al siguiente punto, que ahora sí es explicar un poquito a qué me estoy refiriendo con régimen especial de trabajadores universitarios. Bueno, la Ley Federal del Trabajo
contempla algunos capítulos en donde dice estos trabajos son especiales, ¿no? Como los trabajadores de buques, de los marinos, pues, de los mineros, trabajadoras del hogar, y de entre otros trabajos especiales está el trabajo de los universitarios. Y es muy curioso analizar este régimen especial porque si nosotros revisamos la Ley Federal del Trabajo, dice los trabajadores administrativos prácticamente son todos los que no sean académicos. Es decir, un trabajador administrativo es el oficinista, la secretaria, servicios escolares, los trabajadores de cafetería, los trabajadores de intendencia, trabajadores de jardinería, de vigilancia, es decir, todos los que no sean académicos van a ser administrativos. Y todos los administrativos se rigen por todo lo que diga la Ley Federal del Trabajo. Entonces, prácticamente este régimen especial nos dice, aquí no entran los trabajadores administrativos. Los nombran nada más, pero de ahí dice, no me meto con ellos. Sin embargo, cuando se va a hablar sobre los trabajadores académicos, ahí sí podemos ver que hay una injerencia muy fuerte, porque dice que el trabajo académico sí puede romper ese principio básico del derecho al trabajo que dice, a trabajo igual, salario igual. Y dice, entre el trabajo académico no vale eso. Aunque sea el mismo trabajo, puede haber salarios diferentes. Y rompe con toda la naturaleza del derecho del trabajo, que es que todos tengamos las mismas garantías, que todos tengamos un piso parejo, ¿no? Que todos seamos iguales. Entonces, este derecho del trabajo para los universitarios echa a la basura prácticamente los principios del derecho laboral, tal cual como se concibió en la Ley Federal del Trabajo de 1930. Después sigue hablando sobre los académicos y habla sobre todo lo que tenga que ver con el trabajo académico de ingreso, permanencia, promoción, planes de estudios, reformas universitarias, al régimen, a la ley orgánica de las universidades. No es laboral. Y como no es laboral, según la ley, como eso no es laboral, entonces no entra dentro de la negociación o dentro del control que puede llegar a tener un sindicato. Y en ese sentido, elimina o desprotege a los trabajadores académicos, ¿no? Porque dice, nosotros te queremos explotar, pero no queremos que pienses universidad. Quiero que vengas, que des tus clases y que te vayas como si fueras cualquier técnico, pero no quiero que pienses universidad, no quiero que tengas control sobre la universidad. Es lo que dice esa ley. Eh, y dice otra cosa muy, muy, muy importante también este régimen especial. Y es que, como ya lo había dicho, los sindicatos solamente puede haber un sindicato gremial por universidad. Es decir, no puede haber un sindicato para dos universidades, no puede haber un sindicato de todas las universidades, no puede haber un sindicato nacional, no puede haber un sindicato, por ejemplo, de obreros metalúrgicos, de mineros y de universitarios. No, los universitarios se mueven aparte. La ley, obviamente, no da las razones, no dice las razones por qué busca limitar o busca que este régimen sea así, sino que estas razones las tenemos que encontrar en el capítulo anterior del libro, ¿no? Donde voy explicando por qué surge o cómo se va desarrollando la normatividad del trabajo universitario, ¿no? Y que básicamente este régimen especial busca combatir todos esos principios del sindicalismo universitario que tuvo en un principio, que es democracia, libertad, independencia y una política de clase. Entonces, busca romper con la solidaridad de clase cuando dice, ustedes nada más preocúpense por ustedes, por su gremio y se acabó. No se preocupen por los demás trabajadores, ¿no? Cuando dice, deben ser gremiales. Busca controlar la libertad sindical cuando dice, ustedes no pueden organizarse libremente un sindicato por universidad. También busca controlar y erradicar la democracia sindical a través de trámites del emplazamiento a huelga, del contrato colectivo de trabajo, etcétera. Todas esas funciones fundamentales del sindicato, que es defender a los trabajadores, los va metiendo en trámites, generando una burocracia y un burocratismo horrible dentro de las organizaciones sindicales. Entonces, el régimen especial de los trabajadores universitarios debemos entenderlo como una camisa de fuerza, que está para limitar y controlar a los trabajadores universitarios. No está para garantizar derechos, no está para beneficiar a los trabajadores. No, para beneficiar a los trabajadores está el contrato colectivo de trabajo. Para limitarlos está la Ley Federal del Trabajo, aunque el gobierno se ufane y se esfuerce mucho en decir lo contrario. Eh, Otro punto importante que abordo dentro del libro es el impacto que tiene la reforma laboral del 2019 en los trabajadores universitarios. Creo que este punto era muy importante ponerlo en el momento en el que se publicó el libro, hace 2 años, porque aún había mucho desconocimiento sobre esto, pero no me quiero meter ahí en este momento, sino quiero irme a otro punto que es muy importante y muchísimo más importante en la UNAM por el tamaño que tiene, que son las tendencias laborales en las universidades. Hace 2 años estaba yo platicando con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y estábamos hablando sobre las condiciones laborales que están presentándose en la Universidad de Sonora, pero en otras universidades del país. Y él me hacía una pregunta. Me decía, ¿será que estamos transitando a un trabajo sin derechos? Entonces, no supe qué contestarle, pero poco a poco esa pregunta ha ido teniendo una respuesta. En la UNAM, como en el resto de universidades públicas, pero yo creo que en la UNAM es todavía más evidente, se vive una precarización del trabajo docente terrible, terrible. Hay todo un ejército de trabajadores académicos que no tienen derechos,
que no tienen contrato, que están contratados por medio semestre, que están contratados por 2 meses, por 3 semanas, por unos cuantos días. Y estos trabajadores, al ser tan precarizada su contratación, pues no ven en el sindicato una opción para poder luchar por sus derechos, porque se sindicalizan, tienen su contrato de 3 meses, se sindicalizan y no les vuelven a dar contrato por haberse sindicalizado, ¿no? Entonces, en vez de ver al sindicato como una opción para defender sus derechos, dicen, si me meto al sindicato, pues no me vuelven a contratar y adiós derechos y adiós trabajo. Pero esta precarización docente que implica a miles de trabajadores en UNAM, no solamente es por esa precarización contractual, sino que hay muchísimos trabajadores académicos que no tienen contrato. Y es porque la universidad ha empezado a contratar académicos por medio del outsourcing, por medio de terciarización de las relaciones de trabajo. Y esto también lo ha hecho en el Instituto de Educación Media Superior, en el IEMS. Lo hizo, por cierto, eso lo hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum en el IEMS y también lo han empezado a hacer en la UNAM. Y es una tendencia a precarizar aún más a través de no reconocer las relaciones de trabajo. Pero también son trabajadores temporales y también empiezan a ser trabajadores que en la UNAM se llaman meritorios, ¿no? Que son esos estudiantes que se la pasan años dando clases y haciendo trabajo académico con la esperanza de que algún día el trabajador que se muera les vaya a dejar una plaza temporal, ¿no? Pero no solamente están los meritorios, están los pasantes, está la gente de servicio social, están los adjuntos, están etcétera. Es decir, son muchísimas personas que están haciendo un trabajo docente fundamental en la universidad y que no tienen el más mínimo reconocimiento de que son trabajadores, que no tienen ni siquiera salario, ni horario, ni absolutamente nada. Es decir, es un trabajo sin derechos, ¿no? No hablemos ya ni siquiera de seguridad social, de sindicatos, nada. No tienen ni siquiera el derecho a ser reconocidos como trabajadores por la universidad. Eh, pero también hay otra precarización en relación al trabajo docente, en general a todos los trabajadores de México, pero al trabajador docente universitario, y son las pensiones. Este año la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo a bien de hacer varias jornadas de lucha por eliminar las AFORES, por eliminar las cuentas individuales y volver a un sistema solidario que le vuelva a dar a los trabajadores una vejez digna, pero en la UNAM y en otras instituciones de educación superior públicas, este problema ya es muy importante, porque estos trabajadores universitarios, al ver muy disminuida su bolsillo, sus ganancias, su ingreso, cuando se pensionan, cuando se retiran, pues entonces no ven en el retiro una opción de vida, sino que prefieren estar dando clases hasta que fallecen, ¿no? No son pocos casos de trabajadores académicos que fallecen, que prefieren fallecer en el aula, en el salón de clases, antes de jubilarse, porque de las pensiones les van a dar muy poca cosa, ¿no? Y esto también es una precarización del trabajo, porque ¿qué futuro puede tener un trabajador académico? ¿Morirse en la raya? ¿Morirse en la pobreza? ¿No? Entonces, eso crea muchísimos otros problemas. A los trabajadores administrativos también sufren una precarización que yo considero que es doble. Por un lado, están aumentando los salarios mínimos generales y eso es bueno, es positivo. Siempre un aumento salarial va a ser positivo. Pero estos aumentos salariales no benefician a los trabajadores sindicalizados, porque quien lucha por los trabajadores sindicalizados y su salario es su sindicato. Y de repente su sindicato, si no está luchando o si la universidad no le está dando esas oportunidades de crecimiento salarial, entonces los universitarios de ese sector que se consideraba como privilegiado y con salarios altos, empieza a ser un sector que tiene salarios inferiores al salario mínimo, ¿no? Entonces, esa es una. Otra es que pues también las universidades están subcontratando trabajos para no contratar más trabajadores universitarios, no están llenando plazas de los trabajadores universitarios administrativos, y eso hay algunas universidades, algunas patronales universitarias lo justifican de la siguiente manera. No tenemos, o dicen las patronales universitarias que no tienen recursos suficientes para poder mantener a la universidad y entonces no contratan trabajadores y del salario que les llega del erario público, pues lo meten a los fondos de la universidad. Y así justifican robarse las plazas, ¿no? Así justifican el robo de materia de trabajo, así justifican los despidos, así justifican los no aumentos salariales, así justifican los abusos y la precarización del trabajo administrativo. Y es entonces donde nosotros nos preguntamos o nos debemos de preguntar, ¿en realidad estamos caminando hacia un trabajo sin derechos? ¿Y qué podemos hacer ante ese escenario, no? Porque sí estamos trabajando hacia un trabajo sin derechos. Recientemente, algunas organizaciones de sindicatos universitarios como la CUNTU, la CENSUESIC, etcétera, están elaborando una campaña de lucha en contra del tope salarial. Recordemos que el tope salarial fue una medida que recomendó el Fondo Monetario Internacional al gobierno mexicano para decir, de aquí no aumentan los salarios, ¿no? El gobierno federal fija un porcentaje que le va a dar a todos los trabajadores universitarios sindicalizados, y de ahí no se mueven. Y ese tope salarial lo topa la UNAM y lo fija el STUNAM, ¿no? El gobierno y el STUNAM son quienes lo fijan. Y están muy de acuerdo en fijarlo y en condenar a la pobreza a los trabajadores, porque no nada más condenan a la pobreza a los trabajadores del STUNAM, condenan a la pobreza y al rezago salarial a los trabajadores universitarios de todo el país, ¿no?
Entonces, creo que debemos de luchar en contra del tope salarial y son también algunas cosas que yo pongo también en el libro, ¿no? De algunas cosas que yo considero que debemos de retomar de esos orígenes del sindicalismo universitario para poder luchar por las nuevas condiciones que debe tener el sindicalismo. Ya para terminar, me parece muy importante aclarar que este libro que escribí hace algunos años no es un libro que lo haya escrito sentado en el escritorio durante horas pensando en solitario cómo es esto, sino que surgió a raíz de muchas pláticas, de muchas conversaciones, análisis, estudios que tuvimos, no solamente durante la huelga del 2019 del CIPAM, sino posterior a la huelga, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo pensamos la universidad, cómo debemos de hacer sindicato. Y quisiera terminar con una reflexión que me llevé a través de estudiar la historia del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios. En 1980 hubo una reunión en la UAGRO, en Chilpancingo, y en esa reunión se juntaron muchos sindicatos universitarios. Y ahí ellos se planteaban, ¿por qué el sindicalismo universitario debe de luchar no solamente por los salarios y las prestaciones? ¿Por qué debe luchar por otras cosas? ¿Por qué debe tener un sindicato universitario injerencia en la universidad? Y lo contestaban de manera muy sabia, a mi parecer. Y es que los sindicatos, al ser organismos de representación de la clase trabajadora, iban a garantizar, iban a luchar por garantizar que la universidad pública respondiera a los intereses de las clases trabajadoras de México, no por los intereses de los poderosos, no por los intereses de los ricos, no por los intereses del Estado, no, sino que la universidad pública se mantuviera popular y se mantuviera pública. Eh, Muchas gracias. Eso es todo. Bien, pues primero que nada, agradecerte muchísimo, Ricardo, por la presentación y el resumen de este libro. Creo que es bastante, eh, nos instruye bastante en el sentido de poder identificar una gran cantidad de problemas que a veces como trabajadores típicos, ¿no? Pues absolutamente no conocemos. Nos gustaría hacerte algunas preguntas. Queremos ahorita ir observando si en los chats de alguna de las transmisiones, porque se está transmitiendo en distintas páginas, pues aparece alguna pregunta que podamos realizarte. En tanto identifiquemos algunas, pues tenemos algunas aquí que quisiéramos plantearte para, pues para su respuesta. Fundamentalmente hablas de algunos problemas. Creo que algunos que yo identifico son el salario, cada vez más precario, la inestabilidad laboral en el caso del sector académico en las universidades autónomas, el tema de las jubilaciones, ¿no? Que señalaste también. Y bueno, yo quisiera aportarte nada más algunos datos que nosotros hemos estado construyendo, si me lo permites. Por ejemplo, solicitamos datos porque es muy difusa la forma en la que los presenta la Universidad Nacional Autónoma de México y nos encontramos con que en la quincena 9 del mes de mayo, de los 44,000 profesores que hay en la universidad, 28,000 prácticamente, 27,000, 28,000 somos de asignatura. Y resulta que de esos 27,000, el 82% tenemos la totalidad de nuestras horas interinas, cerca de 21,000, 22,000. Los 4,000 y cacho restantes no significa que tengan todas sus horas definitivas. Son profesores que son considerados definitivos porque pueden tener una hora definitiva y el resto interinas. Entonces, por ejemplo, de esos casi 5,000, 1,000 solo tienen entre 1 y 4 horas definitivas, ¿no? De hecho, solamente había algo así como 200 profesores con 40 horas definitivas de los 27,000 profesores de asignatura, ¿no? Que debe de ser pues, una proporción mínima, ¿no? En absoluto. Esto es una violación al derecho humano, a la estabilidad laboral absolutamente, y, pues si no me equivoco y si no entiendo mal tu presentación, deriva del régimen de excepción laboral en el que estamos. La pregunta es, con todas estas violaciones que hay, e incluso la misma legislación de las universidades, con esta precarización tan horrible que hay, con este impedimento de que los sindicatos puedan vigilar los concursos de oposición, ¿no? Para asegurar que cuando se abran sean procesos justos, apegados a derecho o a los procedimientos que se señalen en los distintos estatutos o en las normas que hay en cada universidad. Hacia dónde tendrían que dirigirse los sindicatos. La solución es la que planteabas, retomar la lucha de un sindicato único, o hacia dónde, ¿no? Porque pareciera, para concluir con la analogía que decías, que tenemos puesta una camisa de fuerza que no nos deja movernos para ningún lado, que con este nivel de inestabilidad laboral hay un clima de terror en el sector académico de las universidades. Y perdón por tan largo la intervención, pero es para dar un poco más de contexto de lo que se vive en la Universidad Nacional. Y la pregunta es esa, Ricardo, desde tu punto de vista, en dos sentidos, jurídicamente y políticamente, ¿hacia dónde tendríamos que avanzar? Sí, es una muy buena pregunta. Y yo creo que es la pregunta de los últimos tiempos que tienen los sindicatos, no solamente universitarios. En una de las huelgas del SUTIEMS de hace 2 años, estaba yo pues acompañándolos ahí en la banqueta, ¿no? Que es donde se llevan a cabo las huelgas. Y uno de los trabajadores, de manera muy sincera, me preguntó exactamente lo mismo. El instituto está violando nuestros derechos laborales. Está violando el contrato colectivo de trabajo. Y me preguntó, ¿cómo lo hacemos para que el instituto deje de violar nuestros derechos laborales? Y me puse a pensar y a reflexionar seriamente. Y en la ley no existe nada, no existe ni una sola norma que obligue a la patronal a respetar los derechos de un contrato colectivo de trabajo. No existe, dice la ley, que para eso está el emplazamiento a huelga, ¿no? Y la huelga. Pero si después del emplazamiento a huelga y la huelga, la universidad, la patronal, decide seguir violando derechos laborales, legalmente, legalmente el derecho es una camisa de fuerza. No hay salidas por medio del derecho.
Podemos irnos a la Corte Interamericana, podemos ir a la Suprema Corte, podemos ir, el derecho va a seguir siendo el mismo y quienes hacen el derecho van a seguir siendo los mismos. Entonces, yo creo, y es algo de lo que planteo también en el libro, y es que si bien el derecho es una camisa de fuerza, lo que yo considero que debemos de hacer como trabajadores universitarios es tratar de hacerle algunas fisuras a esa camisa de fuerza. O, ¿por qué no?, quitarle la camisa de fuerza a la clase trabajadora. Y en este sentido, la movilización, la organización independiente, democrática, de clase. Yo considero que esas son las formas en las que podemos romper esa camisa de fuerza, ¿no? En el 2019 el tope salarial era del 3.5, 3.75%, ¿no? El sindicato de Sonora lo rompió, le dieron el 8.1%. ¿Y cómo le dieron tanto? Pues porque se fue a huelga. Se fue a huelga, movilizó, hizo protestas en contra del gobernador, etcétera, ¿no? Solamente la movilización democrática, de base, independiente, puede romper la camisa de fuerza que es el derecho. El derecho se hizo para contener esa movilización, pero la movilización misma puede romperla, ¿no? Claro, es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Imagínense si el Stunam se va a huelga, ¿no? Se vuelve loco México, ¿no? Pero es esa la única vía que hay, ¿no? Comparemos las pérdidas, no comparemos las victorias, comparemos las pérdidas que ha tenido el Stunam en sus contratos colectivos en relación a otros sindicatos administrativos que sí luchan, que sí se van a huelga, como los sindicatos de Chapingo, ¿no? Y comparemos quién ha perdido más y quién ha podido defender más sus derechos y cómo los ha defendido. No es por medio del derecho que se conquistan los derechos, es por medio de la movilización que se conquistan los derechos. No hay otra. De acuerdo, Ricardo. Pues quisiéramos plantearte otra pregunta, aprovechando también tu formación como licenciado en Derecho, a partir de lo que comentas, ¿no? Desde esta camisa de fuerza. Estaba revisando para no cometer un error. En la sección B de las obligaciones, en el artículo 56 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se habla de que una de las obligaciones de los trabajadores académicos es, dice el inciso L, defender la autonomía de la universidad. Quisiera ponerte un ejemplo para preguntarte si la autonomía también es una camisa de fuerza o qué papel juega. Y te pongo el ejemplo rápidamente, hablando con distintos compañeros que también son abogados, en particular con un doctor en Derecho Laboral, sobre un concurso hace un par de años, de un concurso de oposición abierto, nos decía, es muy difícil enfrentarte cuando te aplican, ¿no? Una artimaña en un concurso de oposición abierto, porque la universidad tiene una varita mágica, y si lamentablemente los compañeros no se dan cuenta. Y la varita mágica es una cuestión académica. Entonces tú vas al tribunal laboral, la universidad llega y dice, es una cuestión académica, no es laboral, no se pueden meter. Y entonces, por ejemplo, si obligan a un tribunal a la universidad a reponer un procedimiento de un concurso de oposición, él decía, lo que va a hacer la universidad es volver a reunir al consejo técnico, volver a hacerlo, respetar el procedimiento y volverte a planchar. Y se acabó, ¿no? Entonces decía, prácticamente estamos en un estado de indefensión, prácticamente. La pregunta es esa, ¿estamos en un estado de indefensión? Le deberíamos decir a los compañeros, ¿estamos en un estado de indefensión? La autonomía le da la posibilidad a la universidad o a las universidades, a las patronales universitarias, de pisotear nuestros derechos porque son cuestiones académicas. ¿Es una varita mágica ese tema de las cuestiones académicas para pisotear los derechos laborales de los trabajadores académicos? Esa es la pregunta, Ricardo. Es una muy buena pregunta. Y sí, la autonomía universitaria es esa fórmula mágica, esa varita mágica que utilizan las universidades públicas para imponer la voluntad de las burocracias doradas. No podemos decirlo de otra manera. Pero si hablamos de autonomía, yo creo que la autonomía es tan grande y tan dispersa y tan difusa que debemos de plantearnos autonomía para quién y autonomía para qué, ¿no? La autonomía para las autoridades universitarias, para la burocracia dorada, es una autonomía que esa burocracia dorada haga lo que quiera y nadie le pueda decir nada, porque son autónomos. Y nadie se puede meter en ellos, ni un sindicato, ni un juez, ni la Suprema Corte, ni nadie, ¿no? O sea, nadie se mete en mi feudo, ¿no? Es lo que dicen las burocracias doradas. Y en ese sentido, la autonomía para ellos sí significa eso. Y también significa otra cosa, y es que eliminar ese poder que los sindicatos pueden llegar a tener, ese poder de injerencia, ese poder, eso que se planteaba en la Universidad Autónoma de Guerrero en los 80s, el SUNTU, ¿no? Que los sindicatos pudieran garantizar que las universidades respondieran a los intereses de las clases trabajadoras. La NUYES, la Cámara Patronal de las Universidades en México, ¿por qué es eso? La Cámara Patronal, estarían muy en desacuerdo con esto, ¿no? Porque ellos defienden la autonomía, pero una autonomía para ellos, una autonomía para vender la universidad pública, una autonomía que la utilizan como un pretexto legal para poder aplastar a los trabajadores porque se los agarran en solitario. Eliminan la injerencia sindical, cuando meten la autonomía en el artículo 3 de la Constitución en 1980, hacen a un lado al sindicato para que los trabajadores académicos se enfrenten en solitario contra la patronal universitaria, para desprotegerlos. Entonces, el hecho de que el Consejo Técnico, la voluntad de la burocracia dorada, se manifieste por medio de un abuso en estos procesos de admisión, de promoción, etcétera, no es una anomalía. Para eso se hizo el régimen especial de trabajadores universitarios. No es que funcione mal, no es que se considere un abuso legalmente, sino que para eso se hizo la ley, para eso está.
Y por eso es que debemos de romper esa camisa de fuerza que es la ley. Vale, Ricardo, pues no sé si en algún momento más Efraín quiere hacer alguna pregunta, Efraín. ¿Qué tal, Ricardo? Mira, la pregunta sería, por ejemplo, partiendo de la base de un dato que ya mencionó José María, que es, por ejemplo, en la UNAM, entre 20 y 30 mil profesores no tienen garantizado el derecho humano a la estabilidad en el empleo. Y dado que los profesores de asignatura pues no dan 40 horas la mayoría, pues de esos entre 20 y 30 mil no tienen una sola hora definitiva. Y entonces es un total abuso de poder amparado, como decía José María, en la varita mágica de la autonomía. Mi pregunta es, tú que has estado pensando en esto, ¿qué le recomendarías a los profesores? Porque estamos en una encrucijada, porque como bien dices, hay un aparato represivo muy fuerte y pues sí, hay gente a la que ya no le dan grupos tan solo por sindicalizarse y entonces como cada 6 meses tienes un corte de caja en donde te pueden dejar sin grupos argumentando cuestiones académicas cuando en realidad son políticas, está realmente complicado hacer que haya un aumento rápido en el número de afiliados. De hecho, que José María me corrija, pero hay alrededor de 20,000 profesores que no están afiliados tal vez a ningún sindicato y están en ese escenario que dices, Ricardo, y el miedo. Y luego la burocracia dorada, un elemento que hace falta mencionar es que, o sea, sí, que hagan la voluntad, dice Ricardo, pero decir que la voluntad tiene que ver con el provecho, pues tanto personal como económico que les deja la distribución de unos presupuestos universitarios, que el de la universidad es casi de 60,000 millones de pesos en el año que acaba, 58,000 y tantos para que sea más preciso, pero es la quinta parte de lo que le dan a la Ciudad de México también en un año, ¿no? Y la Ciudad de México tiene una población o un conjunto de número de individuos 20 veces más grande. Entonces, pues, podrías decir a primeras que están muy consentidas las personas que están, los individuos de la universidad, pero cuando ves al 80% de los profesores, pues cuáles consentidos, y bueno, pues la burocracia dorada que está consentida con salarios muy grandes, pueden disponer de apoyos, algunas prestaciones de más, y lamentablemente hay mucho miedo en los académicos. ¿Qué has pensado? ¿Qué se podría hacer? Y bueno, los sindicatos también entran en esto. ¿Qué opinas de APAUNAM, que es el sindicato que más afiliados tiene, alrededor de 20,000? STUNAM, alrededor de 5,000, pero bueno, luego parece que STUNAM se pliega a lo que dicen las autoridades. En mi caso personal, desde principios de año me dejan sin derechos sindicales por estar dando la lucha por este orden de la rectoría, posiblemente. Tengo una demanda en curso, estamos esperando sentencia y violando el estatuto me dejan fuera. Digo, es un caso personal, pero hemos estado luchando. Y lo que sucede es que algunos otros profesores que también se ponen a luchar, por debajo del agua se les van encima, tanto en el sindicato como las autoridades universitarias. Entonces está muy grueso el ambiente, pero ¿qué has pensado tú? ¿Qué se te ocurre? Esa es la pregunta. Sí, esa también es una muy buena pregunta y es muy buena también porque es muy grandota, ¿no? Porque abarca muchas cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Siempre es la pregunta fundamental. Bueno, ya sabemos qué está pasando, pero ahora, ¿cómo le entramos? ¿Qué hacemos, no? Es la pregunta fundamental. Yo considero que lo primero que tienen que hacer los profes del UNAM es tirar a la basura a la PAUNAM, ¿no? El APAUNAM es un sindicato charro, ni siquiera es un sindicato charro, es un sindicato blanco. La patronal y el gobierno mandaron a hacer a ese sindicato para que los profesores no se juntaran con los demás trabajadores administrativos, ¿no? Para romper la solidaridad de clase, para romper la unidad y la fuerza del STUNAM. Para eso lo hicieron, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es romper con eso. Pero para romper con eso, yo creo que también tenemos que meternos ya a pensar la cultura política en México, etcétera, ¿no? Porque he conocido también muchos profesores de asignatura temporales de la UNAM que están muy contentos estando en la PAUNAM, ¿no? Que están muy contentos con sus temporales, están muy contentos con su precarización, porque también seamos realistas. Afuera una institución privada, una empresa privada de educación superior, pues no hay nada. No hay nada de derechos, es salario así, solito, sin aguinaldo, sin prestaciones, seguro social, sin absolutamente nada. Entonces, lo poquito que llega a ofrecer la PAUNAM les resulta atractivo a muchos profesores jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de realmente elaborar una alternativa económica para los trabajadores, no decirles lo que la PAUNAM les está ofreciendo son migajas en relación a lo que podrían tener. Y develar justamente este carácter parasitario que juega la PAUNAM, no de ahorita, sino desde que se creó, ¿no? ¿Qué fue? En el 81, me parece. No recuerdo bien. Es decir, es un Setenta y sindicato que tantos, ¿no, no... Ricardo? ¿Qué, perdón? Perdón, desde el 70 y tantos, ¿no? Porque gana el recuento en el 80 al Estunam. Sí, 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 cierto. Sí. Gané el recuento en el 80. Y de ahí pues ya no volvió a tener el Stunam contrato académico, ¿no?
Pero yo creo que hay que romper con eso, pero para poder romper con el APAUNAM, pues implica mucho trabajo, una gran campaña informativa, una gran campaña también de denuncia de qué es el APAUNAM, de denuncia de no solamente el ingreso que tienen, porque sí nos impacta de repente el ingreso que tienen la gente de la APAUNAM, ¿no? Y claro, es necesario denunciarlo, porque es inmoral aparte. Eh, pero también los vínculos políticos que tienen con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con el INE, con demás universidades, y donde nosotros también, desde la UAM, desde el CITAM, nosotros lo que decíamos era que si se quieren enriquecer, pues enriquezcanse, ¿no? Para eso es el capitalismo, pero no se enriquezcan con el erario público de la universidad pública, porque no es para eso, ¿no? Pero yo creo que una cosa es romper con el APAUNAM y otra cosa es también, pues, repensar el propio STUNAM, ¿no? Es decir, bueno, ustedes no son ajenos a hacer críticas a la dirigencia del STUNAM, pero claro, funciona como un sindicato de protección patronal, muchas ocasiones. Y sobre todo, no se da cuenta la dirigencia del STUNAM que no perjudica solamente a su gremio, sino que es a todo el gremio universitario de todo el país. Entonces, y yo creo que también hay que criticar en qué central sindical está el STUNAM, que es la UNT, que ahorita anda muy de la mano con la CROP, CROM, CATEM, CTM incluso. Entonces, ¿eso es un sindicalismo crítico? ¿Eso es un sindicalismo auténtico? A mí no me lo parece, ¿no? A mí me parece que es un sindicalismo plegado al gobierno, que lo que busca es no defender los derechos de los trabajadores, sino defender los intereses de la patronal y del gobierno, ¿no? Así. Yo creo que hay que romper con esas dinámicas, yo creo que hay que pugnar por la democratización, la independencia de los sindicatos, y yo creo que no hay que temerle a hablar de política sindical, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, 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 son sindicatos, pero no se deben de meter en política. Claro que nos debemos de meter en política, porque no una política electoral quizá, porque eso sí es otra cosa, pero una política de la clase trabajadora, una política de que la clase trabajadora luche por sus propios intereses. Y de repente, si los trabajadores mineros van a apoyar a los universitarios, bienvenidos sean. Y si los universitarios pueden apoyar a las amas de casa, a los bomberos, a los forestales, etcétera, qué bueno, ¿no? La unificación de luchas. Pero yo considero que es muy amplio el cómo cambiar la situación en la UNAM, porque no solamente es la cuestión sindical, sino que también es la cuestión administrativa de las propias autoridades y también la situación del propio gobierno. Una cosa lamentable que acaba de suceder en el CITUAM es que uno de los trabajadores sindicalizados, crítico, que forma parte de la estructura sindical, se postuló para un proceso de rector, pero no se postuló para un proceso de rector porque pensara que tenía oportunidad de ganar, sino porque quería utilizarlo como una palestra de denuncia, ¿no? Quería utilizarlo como justamente eso, como denunciar. Y en un sentido más amplio también se pensaba como ir metiendo a personas críticas de postura sindical a los órganos universitarios, porque también desde ahí deciden algo, ¿no? ¿Qué pueden hacer una o dos personas críticas en esos órganos? No mucho, la verdad, pero ir metiendo gente. Y desafortunadamente fueron muy criticadas esas posturas, porque también considero que debemos de romper con una idea gremialista del sindicato, ¿no? Es decir, el sindicato se cierra la mirada y solamente ve su contrato colectivo y no le interesa nada más en la vida, ¿no? El sindicato debe meterse en la política universitaria y el sindicato, como organización de trabajadores, considero que se debe meter en las decisiones de la universidad. ¿Universidad para qué? ¿Universidad para quién? ¿No? Considero eso. Y claro, yo sé que pareciera que no estoy diciendo nada, porque no digo nada en concreto, de repente, pero creo que debemos trabajar en esas líneas, ¿no? Y sobre todo, algo sí concreto que considero que debemos hacer y que los compañeros del CITUAM han estado muy al pendiente de que no perdamos de vista esto, es la defensa cotidiana de los derechos laborales, ¿no? Si nosotros dejamos pasar una violación, por pequeña que sea, va a venir otra, y después otra, y después otra. Si dejamos una violación a un compañero o una compañera, van a venir la siguiente vez 2 violaciones, 3 violaciones, 4 violaciones a sus derechos laborales, ¿no? Entonces creo que debemos hacer esa defensa férrea en todo momento, con todas las herramientas que tengamos, porque eso justamente va reforzando la fuerza que podemos llegar a tener como un sector crítico o como un sector que le interesa romper con estas irregularidades, ¿no? Y sobre todo ser conscientes de que sí en un primer momento vamos a defender lo que tenemos, pero vamos por más, tenemos que ir por más, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y también es muy vago también, porque ¿cómo le hacemos para cambiar esas mentalidades, ¿no? ¿Cómo le hacemos para cambiar esas condiciones subjetivas que de repente nos encontramos y que de repente son un dique, y a veces son un dique muchísimo mayor a enfrentar que la propia burocracia dorada de la universidad, ¿no? Entonces, considero que es por ahí, y también unificando, o al menos no sé si unificando, pero al menos teniendo estos espacios de conversación, de confluencia con las corrientes críticas de trabajadores en la mayoría de las universidades que podamos, ¿no? Es decir, mientras tengamos un panorama más amplio de cómo está sucediendo, del mundo en el que vivimos en las universidades, yo creo que también podemos tener mayores herramientas para combatir a la patronal, a los sindicatos blancos y a todos los obstáculos que enfrente la clase trabajadora, ¿no? Considero eso, espero haber sido de utilidad esa respuesta. Sí, Ricardo, no sé si pudiera haber una última pregunta y si te parece podríamos ir cerrando para no abusar de tu tiempo. Pues mira,
En realidad hay, por ejemplo, muchísimos compañeros, a mí me parece, que tienen insertado, incrustado profundamente una noción de sindicalismo, que en realidad ha sido impulsada fuertemente, yo considero, por las distintas patronales y por el gobierno, que tratan de volver sinónimos sindicalismo y sindicalismo charro. Y entonces pareciera que todo el sindicalismo, por definición, es un sindicalismo charro que busca un beneficio personal, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿todo el sindicalismo es de esa naturaleza? Hay distintos tipos de sindicalismo y, para centrar la pregunta, nosotros un poco por la experiencia hemos estado viendo que, pues que precisamente esta cuestión del convencimiento también no solamente es un aspecto de carácter discursivo, ¿no? Sino irle mostrando, o irnos mostrando, porque nosotros no somos los grandes que sabemos absolutamente todo, sino irnos mostrando, irles mostrando a los compañeros que la clase trabajadora se vaya mostrando a sí misma en los hechos, convenciéndose en los hechos de que de manera colectiva puedes, ¿no? Defenderte de mejor manera, que claro que hay un límite, tú ahí en tu libro hablabas de esta parte que sería la segunda parte de mi pregunta, además de si hay tipos de sindicalismo, porque tú en la parte final del libro dices una frase que nosotros recuperábamos ayer que compartíamos que iba a haber esta presentación, y la frase era algo así como que debemos de luchar para tratar de conquistar una sociedad radicalmente distinta a la que vivimos. Es decir, el sindicalismo encuentra un límite, es decir, debemos de empujar hacia ahí, pero va a haber un límite y entonces tenemos que saltar una barrera o qué es lo que ocurre, ¿no? Serían las dos preguntas, tipos de sindicalismo y qué pasa con esto de una sociedad radicalmente distinta a la que vivimos. Sí, sí, bueno, yo también doy clases de derecho laboral y también es una constante que a veces los estudiantes plantean, ¿no? Es decir, pero todos los sindicatos los hace el gobierno, ¿no? Me han llegado a cuestionar, ¿no? Y yo digo, bueno, es natural que ustedes piensen que todos los sindicatos los hace el gobierno. Nunca fue como tal así, pero sí, los sindicatos se vendían al gobierno, ¿no? O el gobierno los compraba, ¿no? No a todos, pero hasta ciertos puntos y a muchos sí, otros no, etcétera. Pero no, hay ejemplos muy buenos recientes de sindicatos que realmente están luchando por los trabajadores, ¿no? Quisiera dar una gran lista de sindicatos que realmente están luchando por los trabajadores, pero no es una gran lista, la verdad. Eh, Sin embargo, sí hay muchos sindicatos, hay muchas experiencias de lucha en donde realmente son los derechos de los trabajadores los que se están defendiendo, pero más allá de los ejemplos, más allá del listado, más allá de los nombres de las personas, etcétera, considero que es importante rescatar ese punto. Las luchas sindicales que llegan a beneficiar realmente a los trabajadores, es porque los trabajadores están tomando las decisiones, es porque los trabajadores están inmiscuidos en sus luchas, es porque los trabajadores dicen y toman el control. Ajá. Ahí en donde no haya un control de la base trabajadora, estamos hablando de un sindicato que no sirve más que para los intereses de su dirigencia, del Estado o de la patronal, ¿no? Entonces, y hay muchos sindicatos, muchos tipos de sindicatos, ¿no? Sindicatos que los manda a hacer la patronal, sindicatos que los manda a hacer el gobierno, sindicatos que se venden al gobierno, sindicatos que no les interesa nada, o sea, que sí luchan por los trabajadores, pero que nada más les interesa su contrato colectivo, y uno dice, bueno, pues, está bien, ¿no? Y hay otros sindicatos más chiquitos, más contadas excepciones, pero también hay otros sindicatos que se están esforzando por crear corrientes que superen a su centro de trabajo, ¿no? Y que empiecen a luchar por derechos de la clase trabajadora, ¿no? Son los menos, pero también existen. Y yo creo que nosotros tenemos que apostar, como lo decías tú hace un momento, creo que tenemos que apostar por regresar a lo básico: democracia sindical, libertad sindical, independencia sindical y una política de clase, ¿no? Y que sean los trabajadores quienes realmente tomen el control de sus sindicatos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, es lo básico para poder ir empezando. Y aunque es lo básico, cuesta mucho, ¿no? De repente, como tú decías, quitarse ese chip de la cabeza de que un sindicato está para enriquecerse y decir, no, un sindicato está para defender a nuestra clase, ¿no? Tal como lo decía Flores Magón en alguno de sus escritos, ¿no? No es para subir dirigentes, sino para elevar a nuestra clase, ¿no? Eso es, yo creo que la idea que debemos de tener presente. Y en el libro, justo creo que hasta el final empiezo a hablar sobre eso, ¿no? De que los sindicatos son un germen, o han sido un germen en algunas experiencias históricas de organizaciones de trabajadores que se pueden llegar a plantear no solamente tener mejores prestaciones, no solamente que no se violen sus derechos, no solamente ganar más salario, sino que en algunos momentos los sindicatos han llegado a plantear cambiar a la sociedad, ¿no? Esta idea del Sun Tzu en la Universidad de Guerrero, donde dice que los sindicatos universitarios deben de fijarse como objetivo que la universidad pública corresponda a los intereses de las clases trabajadoras y no de los ricos y no del gobierno y no de los poderosos. Considero que esa idea implica un cambio de sociedad ya. Bueno, no un cambio de sociedad, pero implica el inicio de esa idea de tenemos que cambiar a la sociedad. Son los trabajadores teniendo el control de sus propias organizaciones, son los trabajadores aprendiendo a discutir, aprendiendo a tomar decisiones, aprendiendo a hacerse cargo de grandes asuntos, hacerse cargo de empresas, hacerse cargo de hospitales, etcétera, ¿no? Haciéndose cargo de sus propias vidas. Yo considero que por ahí puede empezar
un germen de la construcción de una sociedad distinta a la que nos encontramos, ¿no? Y cuando planteo que radicalmente opuesta a la que nos encontramos, estoy hablando a me estoy refiriendo a una sociedad donde no exista la explotación del hombre por el hombre, donde ese ideal que pone Morelos en los sentimientos de la nación, donde dice que ningún hombre sea tan pobre ni tan rico, ¿no? Donde todas estas cuestiones tremendas que estamos viendo en nuestra sociedad actual, de violencia, narcotráfico, explotación, violencia de género, desapariciones, etcétera, una sociedad donde no tengamos las condiciones como para que se den todas esas cuestiones tan lamentables, ¿no? Y yo eso es como lo que planteo ahí en el libro, ¿no? Los sindicatos en otras experiencias históricas, en otras latitudes, e incluso en México, han planteado cambiar la sociedad. Y yo creo que debemos caminar hacia allá. Y lo primero a lo donde debemos de caminar es a la democracia e independencia sindical, ¿no? Poco a poquito. Bueno, gracias, Ricardo. Pues, Oigan, quisieran un- una última pregunta, si se puede. Sale, Rápido. Mira, es una transición de lo que acaban de decir y de los sindicatos. Yo quiero preguntarte, ahí en algún momento del libro, mencionas a un sindicato nuevo que le gana justo una demanda de estas cuestiones que dices que hay que empezar por ahí, estas cuestiones básicas de libertad sindical, a ni más ni menos que a la APAUNAM y a las autoridades de la UNAM. Me refiero al sindicato CITAUNAM. Y en este contexto, mi pregunta es, bueno, yo felicito ese triunfo, es un triunfo que hay que seguir. De hecho, el compañero José María ha estado en una cruzada dentro de otro sindicato que es el STUNAM, que tiene más tiempo, más poder, más afiliados, pero los dirigentes no quieren que se demande lo mismo que demanda CITAUNAM, que se ganaría. Entonces, pues está el compañero ahí impulsando una demanda, pero va a ser como de carácter individual de algunos delegados en lugar de que fuera de todo el sindicato. Entonces, así ha habido frutos, está este triunfo. De hecho, pues también felicitamos al equipo jurídico, que también me han defendido y los conozco. En tu opinión, ¿se podría hacer algo, alguna demanda en ese camino de ponerle solución al régimen de excepción laboral? Es decir, ¿podemos hacer una demanda y a quién? Para decir, oigan, pues están violando los derechos humanos de todos los, bueno, de muchos profesores de todas las universidades en el país. ¿Se puede hacer algo en ese sentido legal? Esa es la pregunta. Em, yo considero que sí se puede por el camino legal hacer algo. Es muy complicado y muy enredado porque si nosotros demandamos, por ejemplo, que esas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo violan derechos humanos, entonces nos van a decir, no, porque aquí está la autonomía, ¿no? Y entonces nos vamos a pegar con la autonomía. Entonces yo considero que hay cosas peligrosas que de repente se pueden plantear en el derecho, como impugnar la autonomía, ¿no? Pero si nosotros primero lo que primero hacemos es impugnar a la autonomía, pues se nos van a venir en contra a todo el mundo, ¿no? Porque es como le quieren pegar a la autonomía. Y no, no le queremos pegar a la autonomía, le queremos pegar a la autonomía, al pretexto que utiliza la burocracia dorada, ¿no? Pero también se han hecho algunas demandas en torno a superar a la autonomía, demandas de amparo para superar el dique de la autonomía. Han tenido algún éxito parcial, sobre todo en la cuestión argumentativa, porque las resoluciones al final es la autonomía manda, ¿no? Pero por ahí se han venido haciendo. Ahora, yo lo que considero, y es como una de las propuestas que dejo muy, muy vagas en el libro, es que considero que la clase trabajadora podría llegar a tener, la opción que yo veo es que la clase trabajadora llegue a tener la capacidad para plantear una reforma a la Ley Federal de Trabajo para eliminar ese régimen de excepción sindical a los trabajadores universitarios, ¿no? Yo más bien considero que esa debe ser la vía en vez de confiarle todo a la ley, porque justamente la ley se hizo para violar los derechos de los trabajadores académicos y se llevó a la Constitución, ¿no? Está en el artículo 3 constitucional y está en el 123 constitucional, entonces es como, la ley es la camisa de fuerza. Yo creo que más allá de querernos mover dentro de la camisa de fuerza, hay que irnos por fuera de la camisa de fuerza. Gracias, Ricardo. Bien, Ricardo, pues es bastante ilustrativo son bastante ilustrativos todos tus comentarios, porque en realidad, como mencionas, estamos metidos precisamente en un problemón, ¿no? Algunos de nosotros creyendo firmemente que debemos de luchar por la democratización de nuestros sindicatos, que el sindicato no es algo aparte de nosotros, sino es la organización de los trabajadores y que nosotros somos el sindicato, ¿no? Que no es una cosa aparte, sino que somos nosotros organizándonos y movilizándonos. Y bueno, este tipo de discusiones son interesantes porque precisamente nos ayudan a tratar de ir bosquejando hacia dónde, ¿no? La experiencia, pues más o menos nos ha ido dando algunas respuestas, pero desde luego el estudio, ¿no? El estudio de la historia, por ejemplo, pues es importante. Pues, Ricardo, únicamente para ir terminando ahora sí, ¿no? Abusar ya tanto más de tu amable tiempo, pues preguntarte si hay algún comentario final que tú quisieras hacer. También, antes de darte la palabra, comentarles a quienes estén viendo esta transmisión que vamos a dejar por ahí el enlace al libro, que además, de una manera bastante, y yo lo felicito por eso, de una manera bastante solidaria con la clase trabajadora, pues Ricardo en realidad lo pone a disposición, ¿no? De manera libre, en formato
PDF, pues con la intención precisamente de darle una herramienta más, ¿no?, a los trabajadores para poder entender su situación y para poder organizarse, quitando un ánimo lucrativo, ¿no?, o un ánimo de esta naturaleza, lo cual demuestra que sí hay una posibilidad, ¿no?, y que los sindicatos no son únicamente para enriquecerse. Entonces vamos a dejar por ahí el enlace para aquellos que quieran leer. Son 53 páginas que uno en algunas horas puede concluir y le cambia la perspectiva bastante, le da una idea muy buena de en dónde estamos. Y bueno, con eso ya señalado, Ricardo, no sé si quieras hacer algunos comentarios finales. Adelante. Em, sí, hablando con compañeros obreros de la Franja Fronteriza Norte, em, saludos en especial para Víctor Vergara, si es que nos está viendo la transmisión en vivo, nos ve por ahí. Hablando con ellos, lo que me decía es que estamos todos sueltos, ¿no? Es lo que me decía, estamos todos sueltos, yo estoy por aquí, ustedes están por allá, o sea, todos estamos sueltos. Y considero que los esfuerzos individuales que de repente podemos hacer son muy buenos, pero el ejemplo del sindicalismo justamente es lo contrario, ¿no? Que mientras más nos juntemos para poder luchar por nuestros derechos, por lo que nosotros queremos y por nuestros destinos, vamos a obtener mejores resultados, ¿no? El sindicalismo, como bien lo decías tú, no es la cúpula sindical, sino que somos los trabajadores que conformamos la organización, que platicamos entre nosotros, que nos organizamos, que planteamos algo, que nos ponemos de acuerdo para hablar en una asamblea, etcétera, ¿no? Somos eso, eso es el sindicato, ¿no? Y debemos de reforzar esa idea y también el régimen democrático, ¿no? Considero que es fundamental, que podemos hablar entre nosotros, que podamos haber diversidad de ideas también, ¿por qué no? Claro, uno de los logros que también se tuvo con este pequeño libro que hizo, que el CITUAM me publicó, es que también fue una victoria porque le ganamos un poco también al libre mercado, porque se imprimieron alrededor de 4.500 ejemplares y, por ejemplo, los libros que están destinados para venderse, como los del Colegio de México, tienen un tiraje máximo de 500 ejemplares, ¿no? Y aunque... Y como no estaba destinado al libre mercado este libro, sino a los trabajadores, pero ¿a quién le puede interesar no tener ganancias de algo? Solo a un sindicato que realmente lucha por sus trabajadores como es el CITUAM, ¿no? Entonces, pues nada, un agradecimiento a ustedes por abrirme el espacio. Para mí también fue muy grato poder compartir este tiempo, este espacio, compartir ideas. Y pues de nuevo, un agradecimiento a los trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, ya que, bueno, fue su apoyo, fue su conocimiento, fue sus cuotas sindicales también las que hicieron posible este pequeño material, ¿no? Que no es para mí, no es para estar encerrado en una biblioteca, sino es justamente para que se distribuya, ¿no? Y en ese mismo ánimo es que se compartió en PDF para que lo usen quienes lo puedan utilizar y que llegue a las personas a quienes es necesario que llegue, ¿no? Solamente eso, volverles a agradecer y eso es todo. Sí, pues vamos a insistir por ahí con la dirigencia del STUNAM, lo digo aquí públicamente y se los haremos llegar formalmente, que ojalá quisieran seguir el ejemplo del CITUAM y hacer algún tiraje, ¿no?, para regalar a los trabajadores académicos, a los administrativos y que se pueda difundir también de esa manera el material. Y pues nada más agradecerte muchísimo, Ricardo, por tu tiempo, por tu conocimiento y por toda la clarificación de ideas que nos estás dando. De verdad es muy, muy grato conversar contigo y ojalá podamos encontrarnos en otros espacios e incluso, ¿por qué no?, a lo mejor volverte a invitar, de nuevo encender la cámara y intercambiar algunas ideas, ¿no?, para ir refinando puntos. No sé si Efra quiera mencionar algo antes de que cerremos la transmisión o vamos cerrando, Efra. Pues a la gente que está oyendo, ahí está el PDF del libro en los comentarios, está muy bueno, ojenlo, leen la parte que se les antoje leer y bueno, pues así se empieza por algún lado y al final pues luego sí se acaban los libros, la mayor parte no, pero el chiste es leer, pues hay lo que se les vaya antojando. Yo ya lo ojeé, no lo he leído todo, pero sí, pues felicito a Ricardo y materiales de estos pues hacen falta y que también los y las profesoras se acerquen y que sepan que esta situación bastante deplorable de precariedad, bajos salarios, violación de derechos humanos laborales puede cambiar. Y bueno, ese libro llama a la información, a que se lean, a que se enteren y pues también a la reflexión y a la acción. Gracias, Ricardo, y pues yo estoy de acuerdo en que si quieren ya cerrar, encaminar hacia el cierre. Un abrazo a ambos. Sí, igualmente, pues hasta luego. Un abrazo, muchas gracias.